las heridas, a cantar en tus plazas. Quieres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Señor, tú me llamaste a limpiar las heridas, a cantar en tus plazas, que eres tu fuente de vida, a romper con las cadenas, a luchar por la esperanza, sin importar las caídas, porque siempre habrá un nuevo día. Bendecido día para todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sanate Tú. Bienvenidos a este su espacio de oración del Santo del Día. Hoy con San Guillermo de Vercelli. Qué maravilla encontrarnos con este santo en este caminar. Y saludo a todos los que se conectan a este espacio, que en verdad es importante vivirlo diariamente, este alimento espiritual y necesario que el Señor nos entrega a cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos y estemos dispuestos en oración para recibir esta reflexión de este santo que dedicó su vida para agradar a Dios y para entregar la disposición de la fe y llegar a ser un verdadero santo y caminar hacia la santidad, así como nosotros estamos llamados a ese camino de la verdad. Nuevamente sean todos bienvenidos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende el fuego, ese fuego que necesitamos, Espíritu Santo de Dios. En estos momentos, Espíritu Santo, que necesitamos tanto de ti, Espíritu Santo. Ven a cada uno de nosotros, ven a nuestros queridos oyentes, los que están caminando hacia la santidad, Espíritu Santo de Dios. Ven y renueva, ven y transforma nuestra vida, Espíritu Santo de Dios. Tú eres ese fuego abrasador en cada uno de nosotros, Espíritu Santo de Dios. Hoy, Espíritu Santo de Dios, ven con tu presencia hermosa, Espíritu Santo de Dios. Ven a nuestra vida, Espíritu Santo. Hoy que estamos tan agobiados, Espíritu Santo, estamos tan tristes porque quizás no encontramos ese camino de la verdad y la vida, Espíritu Santo de Dios. Por eso hoy muéstranos ese camino, Espíritu Santo. Hoy ilumínanos con tu luz, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven en estos momentos, Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que nos ayudes, Espíritu Santo de Dios. Danos esa fuerza que necesitamos, Espíritu Santo de Dios, para luchar a nuestra santidad, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven. San Guillermo de Vercelli, junio 25. El fundador de la congregación religiosa conocida con el nombre de Ermitaños de Monte Vergine, nació en Vercelli en 1085, de una familia piamontesa. Tras la muerte de sus padres, a los que perdió cuando era un niño, vivió con algunos familiares hasta la edad de 14 años, cuando abandonó su casa y, como un pobre peregrino, caminó hasta Santiago de Compostela, en España. No satisfecho con las penalidades que significaba una caminata tan larga, se cinchó con 2 aros de hierro
la cintura como penitencia. No se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo permaneció Guillermo en España y no volvemos a saber de él hasta el año de 1106, cuando se encontraba en Melfi, en la Basilicata italiana, de donde pasó a Monte Solicoli, en cuyas estribaciones pasó 2 años entregado a la vida de penitencia y oración junto con otro ermitaño. A este periodo pertenece el primero de los milagros realizados por el santo, devolver la vista a un ciego. Aquella curación le dio gran fama y, para evitar que las gentes le aclamaran como a un santo milagroso, partió de la comarca para refugiarse junto a San Juan de Matera. Como los dos perseguían los mismos fines con igual espíritu, llegaron a ser íntimos amigos. Guillermo tenía la intención de emprender una peregrinación a Jerusalén y no se dejó convencer por Juan, quien insistía en que se quedase porque Dios le tenía destinada una tarea en aquel lugar. Un día partió, pero no se había alejado mucho cuando unos asaltantes le atacaron. Guillermo tomó aquello como un signo de que Juan estaba en lo cierto. Renunció a su peregrinación y volvió al lado del santo. No tardó en retirarse a una alta colina situada entre Nola y Benevento, que por entonces se llamaba Monte Virgiliano, en honor del gran poeta que se había detenido en aquel sitio. Al principio Guillermo trató de vivir ahí como ermitaño, pero no tardaron en llegar algunos hombres, sacerdotes y laicos a solicitar que los tomase como discípulos. Guillermo los aceptó, formó con ellos una comunidad y entre todos levantaron en el lugar una iglesia consagrada a Nuestra Señora, que quedó terminada en 1124. Desde entonces y hasta nuestros días, la montaña cambió de nombre para llamarse Monte Vergine. La regla instituida por el santo fue muy severa. En las comidas no se permitía el vino, la carne, la leche y sus productos, y durante 3 días a la semana no había otro alimento que verduras y pan seco. Pasado el primer entusiasmo, surgieron las murmuraciones. Se puso de manifiesto el descontento y hubo una solicitud general para la modificación de la regla. Guillermo no tenía deseos de contrariar a sus monjes, aunque para sí mismo no buscase ningún alivio. Por lo tanto, eligió a un prior para que gobernara la comunidad y, con 5 fieles compañeros, partió del monasterio en busca de su amigo San Juan de Matera, con quien hizo una segunda fundación en Monte Laceno, en la Apulia. Sin embargo, la aridez del terreno, la situación del albergue, expuesto a los 4 vientos, y la gran altura de la montaña, hicieron miserable la existencia para todos, y aún los mejor dispuestos a soportar las penurias tuvieron dificultades en resistir los vientos helados del invierno. San Juan había insistido para que se trasladasen a otra parte en diversas ocasiones. Cuando un incendio destruyó las pobres chozas de madera y paja en que habitaban, y todos debieron refugiarse en el valle. Ahí los 2 santos se separaron. Guillermo partió hacia Monte Cognato, en la Basilicata, para fundar otro monasterio, mientras Juan, con la misma intención, se dirigió hacia el este hasta el monte Gárgano, en Pulsano. Cuando su comunidad estuvo bien establecida, San Guillermo le impuso la misma regla rigurosa que en Monte Vergine.
nombró a un prior y la dejó a que se desarrollara por sí misma. En Conza, en la Apulia, fundó un monasterio para hombres y en Guglielmo estableció 2 comunidades, una para hombres y la otra para mujeres. Poco después, el rey Rogelio II de Nápoles lo llamó a Salerno para que fuese su consejero y su auxiliar. La benéfica influencia que ejerció San Guillermo sobre el monarca causó el resentimiento de algunos cortesanos, quienes no desperdiciaron oportunidad de desacreditarlo y hacerle aparecer como un hipócrita gazmoño. A sabiendas del rey, los cortesanos tendieron una trampa al santo y, con cualquier pretexto válido, le enviaron a una mujer de mala vida, con instrucciones para que le hiciese caer en pecado. Guillermo recibió a su visitante en una habitación con chimenea al fondo, donde ardía un gran fuego. Tan pronto como la mujer empezó a ejercer sus artes de seducción, el santo se encaminó hacia la chimenea, apartó las brasas con sus 2 manos, de manera que formó una angosta brecha en la hoguera. En aquel espacio se tendió e invitó a la tentadora para que se echara junto a él. Al verlo, entre las llamas, la mujer comenzó a proferir gritos de horror, pero instantes después quedó muda de asombro, porque Guillermo se alzó de entre las brasas y salió de la chimenea completamente ileso. Aquel milagro hizo que la mujer se arrepintiera, renegó de su pasada vida de pecado y no tardó en tomar el velo en el convento de Venosa. El rey Rogelio, por su parte, dispensó su absoluta protección al santo, ayudó generosamente a sus monasterios y él mismo hizo fundaciones nuevas que entregó a San Guillermo para que las gobernase. El santo finalmente murió en Guglielmo el 25 de junio de 1142. No dejó ninguna constitución escrita, pero el tercer abad general de sus comunidades, Roberto, redactó un código de reglamentos y puso a la orden bajo la regla de los benedictinos. El único de entre los muchos monasterios que fundó San Guillermo que existe todavía es el de Monte Vergine. En la actualidad pertenece a la comunidad benedictina de Subiaco y en su iglesia conserva una pintura de Nuestra Señora de Constantinopla que es muy venerada. Nuestro santo del día de hoy, San Guillermo de Vercelli, tiene entregado un ermitaño. Un ermitaño, ¿me recuerdan toda la historia de muchos santos ermitaños que han dedicado mucho a la oración, de como renunciar a esta realidad, bueno, una realidad que nosotros estamos acostumbrados, y salirse, excluirse de una comunidad, de una sociedad, para dedicarse plenamente a solo estar con Dios, apartado de un lugar muy fuerte? Entonces él tuvo testimonios muy fuertes. Un pobre peregrino que en verdad caminó desde Italia, imagínense, desde Italia hasta España, nada más ni nada menos. Imagínense ese caminito, y por ir por Francia, luego llegar y bajar hasta España. Fue un camino duro. Pero miren, tuvo una caminata tan larga, impresionante todo lo que nos encuentra este momento. Este santo de finales del siglo XI y pues más que todo al testificar en su inicio en el siglo XII, entraba plenamente a la profesión de la fe. En la vida, entrega plena a la penitencia y la oración. Entonces este ermitaño, que lo hemos hablado, incluso yo en alguna reflexión les he comentado un poco la historia de estas personas que tienen que testificar un paso arduo, constante,
Posible, claro está, pero es un duro caminar. Solo que el Señor nos puede entregar a cada uno de nosotros. Entonces hay que seguir testificando a través de la oración que estos ermitaños, personas de mucha fe, personas en las cuales tienen que renunciar a todo. Pero ese camino de santidad es una penitencia fuerte, porque la soledad es fuerte. La soledad es algo que no se le desea a nadie, y ellos tienen que estar solos. Así estén acompañados de otro ermitaño, sigan sintiéndose solos. Entonces, los milagros que suscita este santo, por ejemplo, devolver la vista a un ciego. Entonces, es como aclamar que todo este sufrimiento y toda esa demostración de amar a Dios sobre todo lo que existe, porque para dejar esa vida es su amor a Dios pleno, el amor puro, el amor verdadero que en verdad amas, adoras, veneras, glorificas, alabas, como quieras definirlo, al Señor. Y aquí suscita milagros. Esa es la recompensa que le va a dar el Señor. Se están cumpliendo las escrituras si en verdad se congratula, se congracia en llevar esa vida plena en abundancia para llegar a Dios siempre. El Señor se lo va a recompensar a uno dándole unos actos misericordiosos tan maravillosos, tan imprescindibles. Es algo que en verdad no se puede considerar una nimiedad, sino es algo magnánimo, algo grande. Y esta es una manifestación de que Dios cumple sus promesas. Él, que tuvo una vida austera, también vive en austeridad, tuvo presencia viva de entregarse, emprender y llevar e insistir un mensaje pleno de alabanza y de entrega a un santo verdadero en ayudar a personas que necesitaban de la conversión en aquel entonces, independientemente del lugar donde estuviera nuestro santo, San Guillermo de Vercelli. ¿Qué más podemos asociar de nuestro santo? Siempre estuvieron solicitándolo para que sean discípulos. Entonces ese discipulado, Guillermo aceptaba, formaba la comunidad y entre todos levantaron la iglesia que conocemos allá en San Santiago de Compostela, y que funda la congregación religiosa conocida con el nombre de Ermitaños de Montevergine. ¿Ok? Entonces es muy importante lo que hace nuestro santo en el siglo XII. Este santo es severa. Las comunidades no se permitían ni vino, ni carne, ni leche, ni productos. Durante 3 días a la semana no había otro alimento que verduras y pan seco. Pasado el primer entusiasmo, surgieron las murmuraciones. Y miren, aquí empezó como los deseos oiga, hay que modificar las reglas, no estoy de acuerdo con lo que pasó en este lugar, Guillermo no tiene toda la razón. Pero bueno, elige un prior. Y esa es la cuestión de ser un prior, de generar rectitud. Necesitamos muchos priores en nuestra vida. Entonces oremos por gente que tenga ese carácter y esa vocación, porque es algo elemental, algo característico de ser prior. Priorizar. No me conviene la palabra, ¿no les parece? Para que gobernara la comunidad. Esa es la que en verdad tiene que infundirse en rectitud. Pero bueno, un santo dedicado a la comunidad, pero también dedicado a su vida de ermitaño. Ahí siempre estuvo presente, en la presencia viva, en la presencia benéfica, de un ejercicio fuerte en congraciarse y llevar un mensaje pleno de testificar la alabanza y la presencia en la instrucción de congraciar al Señor en elementos edificadores de la fe, elementos edificadores de un verdadero santo, que tuvo una vida dura, pero tuvo un código de orden, reglamentos, tuvo orden, y es lo que nos falta. Que aunque la soledad puede generar locura, claramente está, inestabilidades mentales, totalmente,
pero él tuvo cordura, y que tuvo rectitud, y que tuvo condescendencia a formar sociedad. Eso es lo que más me llama la atención de este santo. La condescendencia de formar una sociedad, de ayudar a instruir reglas a pesar de que él estuviera fuera de la sociedad en sí. Eso es maravilloso de nuestro santo. Entonces, que el Señor nos entregue más santos y santas como San Guillermo de Vercelli lo fue en aquel entonces, y que nos lleve ese camino de la santidad como él lo tuvo. Amén. San Guillermo. Hoy esta historia nos relata, pues, quizás un poco diferente a los otros santos. Todos los santos que vamos transmitiendo, que vamos dando a conocer, por lo regular siempre tienen las mismas características de los otros. ¿Por qué? Porque el camino a la santidad es sacrificio, es ayudar, es perdonar. Bueno, siempre ese camino va a ser en estas grandes cosas, del sacrificio, de ayudar al más necesitado y de querer seguir a Dios. Ese es el camino hacia la santidad, el querer, el dejar de lado el hombre viejo para seguir en el camino un hombre nuevo. Ese siempre es lo que nos enseña cada uno de estos santos. Aunque pues estos santos, él cuenta que él se fue, se quedó solito y vivió con una familia hasta los 14 años. Y él se emprende a caminar y desde ahí empezó a hacer sacrificio, porque caminó muchísimas millas, y ahí él hizo sacrificio. Y luego él quiere ser ermitaño, y ermitaño quiere decir pues estar en soledad. Y cuando uno está en soledad solamente tiene pensamientos para Dios, obra para Dios, todo es para Dios cuando uno está solito, ¿listo? Entonces por eso este santo, San Guillermo, pues él quería estar como ermitaño, ¿cierto? Pero pues lo seguían muchos peregrinos, muchas personas que sabían que él pues quizá les hablaba de Dios, quizá les enseñaba el evangelio, pues tantas cosas que él podía estar transmitiendo a los demás, entonces no lo dejaban solo. Otra cosa que este gran santo, San Guillermo, nos enseña es también, pues, saber que tuvo varios ataques, pero en especial cuando le mandaron sus enemigos, pues cuando uno está en este caminar, el mal no haya cómo atacarlo. Y a él como lo atacaron los enemigos, a seducirlo una mujer. Y él solamente tenía claro que era el camino de Dios. Entonces cuando ve a esta mujer y empieza su seducción, él lo que hizo fue prender la chimenea, cuando estaba prendida, apartarlo y meterse ahí a quemarse, pues me imagino que a quemarse. Y esta mujer pues se horrorizó, pero quedó más horrorizada fue cuando él se para y no le ha pasado absolutamente nada. Cómo el Señor le ayuda a uno cuando uno está caminando hacia la santidad. Nuestro Señor Jesucristo nos ayuda, porque Él nos saca de muchos caminos que quizás nosotros con nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Entonces este santo se para de ahí esas llamas y esta mujer lo ve que no le pasa absolutamente nada. ¿Qué quiso enseñar el Señor en este milagro que hizo con San Guillermo? Pues enseñarle a nuestra hermana que había ido a hacer pecar a este Hijo de Dios, enseñarle que para Él no hay nada imposible, que ella que se estaba moviendo en el pecado podía llegar al corazón de Jesús. Y esa es la enseñanza hoy, hermanos. Saber que San Guillermo lo toma el Señor para dar un testimonio a la persona que está en pecado. Que vino
quizás arrastrar al otro al pecado, pero entró para contagiar, para hacer el mal a otra persona y salió beneficiada porque el Señor hizo la obra y ella se convirtió con este gran milagro que San Guillermo no se quemó en medio de esas llamas, en medio de que se acostó en las brasas, ahí por medio de las llamas. Entonces, ¿para qué el Señor a veces utiliza a estos santos? Para enseñar a las personas que están alejadas de Dios. Por eso hoy tomemos ese testimonio para cada uno de nosotros, mis hermanos. Porque San Guillermo fue ese hombre con valentía, ese hombre que quizás no se detenía al hablar de ese amor que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros tampoco nos detengamos a hablar de Dios, a evangelizar a nuestros hermanos, a mostrar a Dios. Yo siempre en estas pequeñas reflexiones que hago, siempre le digo a mis hermanos, mostremos a Dios. No hablemos tanto de Dios, sino que lo mostremos. Porque a veces nos volvemos cansones, a veces nos volvemos esas personas que dicen y dicen y dicen y quizás con nuestros actos no estamos haciendo lo mismo. No tenemos coherencia, mis hermanos. Entonces, por eso, hoy pidámosle a San Guillermo de Bersille que nos enseñe este caminar hacia la santidad. Que necesitamos que nuestro corazón, que nuestra alma y todo nuestro cuerpo muestre el amor de Dios que Él ha tenido con nosotros. Bien, queridos hermanos, acabamos de escuchar esta hermosísima biografía de San Guillermo. Qué bendición de este hombre, como siempre Dios glorificándose a través de cada uno de los que Él llama y dan respuesta a ese llamado maravilloso. Pues Guillermo no fue la excepción. Siendo un hombre huérfano, porque había perdido a sus papitos muy joven, o muy niño más bien, pues es criado allí con sus familiares, pero fijémonos cómo a partir de esos 14 años él empieza a desarrollar toda su actividad misionera, porque ese recorrido que él hace desde allá donde se encuentra hasta Santiago de Compostela pues es una jornada larguísima y generalmente pues eso lo hacían era a pie. Y no solamente por la caminata tan extensa que se realiza, sino también porque se cincha a la cintura esos aros que son de penitencia, por supuesto. Y desde ahí arranca él con esa exigencia hacia sí mismo. Y eso es algo fundamental en la vida de fe de cada uno de nosotros. Porque a veces queremos exigirle a los demás lo que nosotros no somos capaces de dar. Y es importante que nosotros empecemos por nosotros mismos. Y esa es la experiencia del Sánate Tú que tanto nosotros compartimos a través de esta espiritualidad. Soy yo el que necesito cambiar, soy yo el que necesito hacer primero las cosas, soy yo el primero que tengo que morir a mí mismo, soy yo el que tengo que hacerme las exigencias de penitencia que se necesitan para la conversión, para el cambio, para la transformación. Y vemos cómo después de esta experiencia, entonces ya aparece allá en Italia haciendo esas labores de vida eremítica. Y vemos cómo empieza a vivir esos años allá en esas montañas, en esos lugares inhóspitos, soportando frío, soportando todo por amor a Dios. Y vemos cómo llegan muchas personas allí, sacerdotes, laicos y todo, y cómo le proponen el construir una comunidad. Y entonces él funda esas comunidades. Él está abierto al sentir de Dios, al querer de Dios, que siempre busca la manera de que haya esa vida en comunidad. Por supuesto que se necesitan espacios también de soledad, esos espacios de encuentro personal con Dios, pero también es importante la experiencia de comunidad, porque en la convivencia vamos purificándonos de muchas cosas. De hecho, vemos la rigurosidad de su regla, que no comían carne, no tomaban vino, no tomaban productos de la leche.
Y además de eso, 3 días a la semana comían verduras y pan. Entonces vemos unas exigencias bastante fuertes que si nos las colocan en estos momentos, quizás muchos de nosotros no las soportaríamos, si no es por el amor a Dios, si no es solamente por amor a Dios que se pueden sobrellevar estas cosas. Pero fíjese que con el tiempo, al comienzo, de pronto se dice sí, aceptamos, pero con el tiempo la rigurosidad y la falta de inconstancia, o de pronto ya el tiempo hace que se vayan agotando las fuerzas y los sacrificios en amor a Dios, y entonces viene la manifestación de es importante que cambiemos la regla, es importante que no sea tan estricta, porque pues muchas veces hay personas que no pueden soportar esas exigencias tan fuertes o no podemos soportarlas en un momento determinado. Por eso le hacen la propuesta a él de hacer ese cambio en la regla para que justamente sea más flexible y no sea tan rigurosa. Pero eso mismo también hace que él entonces designe allí a ese prior del convento, y entonces ya él también tiene la libertad de salir a seguir adelante con su tarea y con su misión, porque él estaba llamado a ser también itinerante. Entonces él deja organizado, deja su prior y ahí queda una comunidad. Y eso es realmente valioso. Construir comunidad no es una tarea fácil. Dejar comunidad es una misión muy hermosa, muy bonita, pero también, por supuesto, genera dedicación, constancia, responsabilidad, y eso lo tuvo Guillermo, y cuando ya la organizó y la dejó lista, nombró el prior y a otros 5 que estuvieran apoyando, y hasta luego. Es decir, nos vamos. Y vemos también las señales con que el Señor acompañó a Guillermo, ¿no? Signos, señales y milagros, como lo dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, del versículo 17 al 19. Y estos signos y señales acompañarán a los que en mí creen en mi nombre, impondrán las manos a los enfermos, y los enfermos se sanarán. Expulsarán demonios en mi nombre, tomarán serpientes en las lenguas, tomarán serpientes en las manos, hablarán lenguas nuevas, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pues este hombre hizo ese signo maravilloso de sanar a un enfermo. Pero él, como tenía muy claro que la gloria no era para él, pues justamente se va del lugar para no ser aclamado, porque eso muchas veces nos suele ocurrir, que muchas veces nos aplauden, nos dan felicitaciones, y entonces nosotros creemos que somos nosotros los que estamos haciendo la obra, y eso no es cierto. Guillermo lo tenía muy claro y dijo: la gloria es para Dios, mejor yo me voy. Y eso es lo que debemos hacer, es su comportamiento. Debemos evitar que nos estén dando honores, aplausos y glorificaciones a nosotros que no nos merecemos nada, porque la misma palabra lo va a decir en el Evangelio: siervos inútiles somos, no somos más. Y eso es fundamental. Tenemos que glorificar siempre a Dios, porque el que hace la obra es el Señor. Nosotros solamente somos instrumentos que Él utiliza para manifestar su poder, su grandeza y su majestad. Vemos también cómo es importante en el caminar de la vida encontrar personas que vayan en ese mismo sentido, en esa misma línea, en ese mismo deseo de construir la iglesia, de trabajar por la santidad y especialmente de ayudar a las almas, así como Dios permite que se encuentre entonces allí con este otro hermoso santo con el cual compartió mucho tiempo y con el cual convivió, y estuvieron trabajando y realizando allí esa vida eremítica con este otro hermano santo que también Dios dispuso eso. Y cuando él quería y tenía ese deseo de ir a Jerusalén, pues vive la experiencia de la persecución. Allí lo asaltan y siente él que es como el signo de que San Juan tenía la razón también para que él se devolviera allí y pudieran continuar con otra misión. Y luego ya cada uno toma su rumbo. Después de haber compartido un tiempo, cada uno se dirige a un lugar diferente, y allí también San Guillermo, entonces, ¿qué hace? Establece otra comunidad. Establece esa comunidad, la organiza y también le nombra un prior, y ahí la deja también. Entonces vemos cómo este hombre fue un hombre dedicado a esa experiencia de fundar
las comunidades, de organizar la misión, de organizar esas comunidades eclesiales allí en la vida religiosa y especialmente en la vida monástica, en la vida eremítica, para que contribuyeran grandemente en el desarrollo de la vida de la iglesia. Por eso es fundamental que nosotros siempre tengamos claro que son múltiples los talentos, las virtudes y las gracias que Dios nos da, pero hoy a través de San Guillermo vemos la penitencia, vemos sus sacrificios, vemos su disposición, su amor a la oración, su amor por los hermanos para ayudar a construir comunidad, su amor con su hermano santo también, con San Juan, para también compartir, pero también esa experiencia que también tiene que vivir de ser asesor del rey y ver la persecución, las trampas, los engaños que tuvo que pasar y la seducción que el demonio le ofreció a través de esta mujer, y ver cómo el Señor también le dio sabiduría y discernimiento para no sucumbir ante esa tentación. Es importante siempre contar con esa gracia del Espíritu de Dios, tener mucho discernimiento ante las trampas, engaños y mentiras que Satanás quiere generar a los que le servimos al Señor. Pidámosle entonces al Señor que nos conceda la penitencia de San Guillermo, la dedicación, la perseverancia, el trabajo en comunidad y especialmente la fidelidad, para que a través del Espíritu de Dios siempre salvaguardemos nuestra integridad y siempre nos mantengamos fieles a nuestro Dios y Salvador. Que el Señor nos ayude. Padre eterno, Padre amado, te alabamos y te glorificamos en este día tan maravilloso que nos entregas la enseñanza de hoy, este santo, de este que fue ermitaño pero que tuvo orden. Ayúdanos a esa rectitud, a recibir esa recompensa, a guiarnos en la voluntad tuya, porque siempre te tuvo en primer lugar, y que tuvo firmeza y correspondencia a generar mortificación y penitencia dura pero exigente, pero que corrige y que forma persona. Ayúdanos a ser personas, a corregir y enmendar nuestros errores, a tener un propósito de avanzar como personas que tengan condescendencia a alabarte como tú lo dispones. Danos esa firmeza, esa aceptación tuya en tu palabra viva. Por eso te decimos esta oración que tu Hijo le enseñó en aquel tiempo a sus discípulos diciéndote: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a todos aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males. Amén. Mamita hermosa, Madre querida, en estos momentos pedimos su intercesión ante tu Hijo Santísimo por cada uno de nosotros, Mamita hermosa, porque sabemos que tú estás ahí atenta a cada uno de tus hijos. Hoy intercede grandemente por todos nuestros queridos hermanos que están luchando por la santidad, Mamita hermosa. Por eso hoy te saludamos como te saluda el ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Guillermo de Vercelli, ruega por nosotros. San Guillermo de Vercelli, ruega por nosotros. San Guillermo de Vercelli, ruega por nosotros. Bien, queridos hermanos, estamos llegando al final de este espacio maravilloso del Santo del Día, donde hoy San Guillermo nos enseña que debemos exigirnos a nosotros mismos y luego poder contribuir con nuestras exigencias, con nuestra disciplina, en el fortalecimiento de otras almas, de otros hermanos, para que, dándonos a los hermanos, podamos contribuir en la construcción de la comunidad, en la purificación y la santificación para nuestras almas. Por eso allí en familia siempre hagamos esas exigencias, esas penitencias con amor, con alegría y con gozo, y también trabajemos para que
esposo, la esposa, los hijos, los papás, los hermanos puedan encontrar también esta hermosa bendición. Les recordamos siempre escuchar nuestra vida de los santos allí en nuestro canal de YouTube, Misioneros Laicos Católicos Sánate Tú. Compártale a otros hermanos, que estas reflexiones nos ayudan mucho en el camino hacia esa bienaventuranza eterna que Dios nos ha invitado. Así que me despido con todo el corazón de cada uno de ustedes, deseándoles miles y miles de bendiciones, y que hoy estas bendiciones que recibimos a través de este santo San Guillermo de Vercelli nos contribuyan a la conversión, al cambio y a la transformación de nuestras vidas. Me despido de mis hermanos de comunidad enviándoles un abrazo afectuoso, y también a todos ustedes, que Dios los acompañe y que tengan un día muy pero muy bendecido.